exposiciones. Y nada, pues ahora viene Lucía San Gerardo a hablarnos sobre el Alzheimer y su repercusión en los cuidadores. Disfrutadlo, que ya se nos acaba. Cuando hablamos del Alzheimer, sabemos que existe la figura de los cuidadores. Buenos días, mi nombre es Lucía San Gerardo, soy alumna de segundo bachillerato y voy a exponer mi proyecto acerca del Alzheimer y su repercusión en los cuidadores. El objetivo principal es hacer saber a las personas que el Alzheimer es más que una simple enfermedad y que no solo lo padecen los enfermos, sino también quienes les acompañan en ese largo y sinuoso camino. Desafortunadamente, esa labor no es reconocida como se merecen y solo quienes experimentan en ese tipo de situaciones conocen los límites y las dificultades a las que están sometidos constantemente. La principal causa que me ha llevado a la ejecución de este proyecto ha sido el especial interés que tenía acerca de esta enfermedad, ya que, por desgracia, me ha tocado vivir en primera persona lo que supone tener a un familiar con esta demencia. El método que he utilizado consiste en una investigación genérica sobre lo que es el Alzheimer. Una vez identificados ya los conceptos básicos, me adentré en la figura de los cuidadores no profesionales, mediante una serie de encuestas realizadas a los mismos. Comenzaremos hablando sobre lo que es el Alzheimer, así como de sus causas, partes, tratamientos, etapas. Seguidamente trataremos la figura de los cuidadores y ya, para finalizar, a raíz de las encuestas obtenidas, realizaremos una conclusión final. ¿Qué es el Alzheimer? Se trata de una de las demencias más comunes hoy en día, también conocida como la gran epidemia del siglo XXI, y para mí, la enfermedad de la tristeza. En España, alrededor de 1,2 millones de personas la padecen, o lo que es lo mismo, en una de cada 4 casas hay al menos un familiar que la sufre. Se trata de una enfermedad irreversible. ¿Qué quiere decir? Que los cambios que se producen en el cerebro ni se curan ni se detienen, además de progresiva y degenerativa. Esto quiere decir que los cambios que se producen en el cerebro, la enfermedad no progresa, no avanza, empeora con el tiempo, provocando así el deterioro de la función cognitiva. Es una proteopatía que ocurre cuando el cerebro sufre cambios. Por tanto, esto da lugar a que las neuronas pierdan su poder y fortaleza. Las causas del Alzheimer todavía se desconocen, pero podemos encontrar 2 tipos. Alzheimer temprano familiar. Ocurre en personas entre 30 y 65 años aproximadamente, representando al 10% de las personas que lo padecen. Esto ocurre porque se produce un cambio hereditario en un gen específico. Al ser tan inusual, hace que su diagnóstico sea mucho más complejo, pues suelen atribuirlo a enfermedades como depresión o ansiedad. El otro encontramos el Alzheimer tardío. Ocurre a partir de los 65 años aproximadamente. Al ser más habitual, sí que tiene un diagnóstico mucho más sencillo. Como ya he dicho, la causa se desconoce, pero tener un gen APOE podría serlo. Las partes del cerebro afectadas son las siguientes. En primer lugar, el sistema límbico. Está asociado a la formación de la memoria a largo plazo. Su deterioro origina pérdidas de recuerdos de la infancia. Se olvidan de cosas como sumar, restar, conducir. Después encontramos la corteza cerebral. Está asociada a la toma de decisiones, a la motivación, a la concentración, al aprendizaje. Esto puede dar lugar a que los pacientes ya no sean capaces de resolver problemas, de diferenciar emociones, así como desorientaciones, problemas del lenguaje, trastornos del sueño. Y por último, el tronco encefálico. En él se produce el descontrol de las funciones involuntarias básicas. Luego encontramos las etapas. Antes de nada, me gustaría recalcar que cada paciente es un mundo y por lo tanto tienen su propio ritmo y evolución. Yo me voy a adentrar en lo que ocurre en la mayoría de los casos. En primer lugar, el periodo preclínico. El periodo preclínico no es una fase como tal, pues ocurre antes de que se detecten los primeros síntomas. El entorno apenas va a notar cambios. Después encontramos la etapa temprana. Es una fase leve, dura entre 1 a 3 años aproximadamente. En ella se producen pérdidas de la memoria episódica, desorientación espacial, temporal, problemas de concentración, de atención, dando lugar así a una angustia, frustración, irritabilidad del enfermo. Empieza a notar que algo está pasando, que no es lo que era antes. Luego encontramos la etapa media. Es la fase más larga, dura entre 2 a 10 años aproximadamente. En ella se producen pérdidas de memoria agravadas, desorientación espacial, problemas cambios de conducta, de comportamiento, de personalidad. Aquí los síntomas se agravan notablemente.
Después encontramos, por último, la etapa final. Es una fase que dura entre 8 a 12 años aproximadamente. Aquí se produce un empeoramiento de los síntomas cerebrales, problemas de movilidad y mayor vulnerabilidad ante las enfermedades, aumentando así la dependencia del enfermo. Cualquier tratamiento no dará la cura definitiva, pero sí servirá de ayuda para que la enfermedad avance de manera más lenta y menos grave. Encontramos dos tipos: tratamiento farmacológico, como por ejemplo los inhibidores de colinesterasa o la vitamina E, o tratamiento no farmacológico, que son una serie de ejercicios, tanto físicos como mentales, destacando sobre todo la estimulación cognitiva. Recordemos, si la memoria no se ejercita, la demencia ganará terreno y por tanto la enfermedad se agravará más. Pasamos a la segunda parte del proyecto, los cuidadores y la familia. ¿Quiénes son? Según la RAE, son personas que prestan servicios de atención a una o más personas en situación de dependencia durante un largo periodo de tiempo. Pero un verdadero cuidador es más que eso, es quien abandona su vida por y para el enfermo. Podemos encontrar dos tipos, que sean cuidadores profesionales o seres queridos. Dependerá de la situación económica y familiar del individuo. El cuidador no nace, sino que se hace con la práctica. El cuidador debe ser realista, tener paciencia y sobre todo aceptar que la enfermedad no va a mejorar. ¿Qué función desempeñan? ¿Qué labor llevan a cabo? Vale, pues el cuidador, además de servir como un apoyo físico, además de ayudarlos a levantarse, a seguir sus rutinas, a asearse y demás, son un soporte psicológico para ellos. Los guían, los escuchan, los animan, los acompañan. Yo también quería destacar la importancia que tienen las rutinas. La rutina da estabilidad emocional, da sensación de seguridad. Los cambios ponen nerviosos y alteran al enfermo, dando así lugar a un clima de irritabilidad, frustración, angustia, no solo para el enfermo, también para el cuidador. Pasamos a la parte práctica. La encuesta que realicé consta de unas 20 preguntas realizadas a 14 familias con cuidadores no profesionales, llevadas a cabo gracias a la asociación de AFA. Los objetivos principales son dar a conocer el tema desde el prisma de los cuidadores, concienciar a la sociedad de que es un tema que ha venido para quedarse y que por lo tanto debemos aprender a convivir con él. Y por último, contrastar la información encontrada con respecto a la información obtenida en las encuestas. Sexo del cuidador. Predomina la figura de la mujer cuidadora, superando el 80%. Así se pone en evidencia la gran brecha de género que hay hoy en día. Esto puede deberse a que el origen del reparto de este tipo de tareas se remonta a los inicios de una sociedad patriarcal. En su momento se asignó a los hombres un papel autoritario, desempeñando puestos prestigiosos en espacios públicos, dejando a la mujer apartada en un ámbito privado o familiar. Hay algunos que piensan que la mujer está más preparada biológicamente para cuidar, pero se olvidan que hombres y mujeres no nacen con capacidades diferentes, que son los propios estereotipos los que otorgan el papel a cada uno. Afortunadamente los tiempos cambian. Edad del cuidador. Como podemos observar, personas con una edad inferior a los 35 años no se dedican a esta labor. Esto puede deberse a múltiples razones. Por ejemplo, en el caso de que haya algún familiar, siempre va a haber un miembro de la misma más mayor que se dedique a eso. O, por ejemplo, en el plano laboral o profesional, no suele ser un trabajo escogido entre los jóvenes, pues desgraciadamente se trabaja demasiado y se recibe poco beneficio económico. Y aunque cuidar es una actividad gratificante, no entra dentro de sus intereses. Sin embargo, hay cada vez más centros que ofertan el curso de auxiliar de enfermería. Por lo tanto, personas con una edad entre 50 y 60 años sí que llevan a cabo estas labores, bien porque se dedican a ello profesionalmente o porque tienen algún familiar y no les queda más remedio que hacerlo. Grado de parentesco entre el cuidador y el enfermo. Suelen ser los hijos y, como podemos observar, el 80% de los cuidadores son los hijos. Cuando la pareja ya no vive o no se encuentra capacitada para realizar estas labores, la responsabilidad recae sobre los hijos. Esto puede suponer un gran impacto emocional para ellos, pues se invierten los roles, dejan de ser los cuidados a pasar a ser los cuidadores. Además, deben aprender a conciliar con esta enfermedad. Deben aprender a conciliar esta enfermedad con su vida profesional y familiar. Normalmente, la figura escogida de hijo suele ser aquel que está soltero o que se encuentra viviendo cerca del enfermo, porque tiene más disponibilidad para suplir las necesidades del enfermo. Rotación familiar. Cuando los cuidadores son los descendientes y el paciente tiene 2 o más hijos, para que sea justo y esa persona no cargue sola con el cuidado y las consecuencias que eso conlleva, los papeles suelen repartirse para que sea así, pues, más justo.
Normalmente, aunque conforme con la necesidad de atención, siempre va a haber un hijo que acabe adoptando la figura de cuidador principal. Por desconocidas razones, un 60% de las familias no rotan. Y aunque, como ya he dicho, cuidar es una actividad gratificante y enriquecedora, esto puede suponer una gran sobrecarga física y mental para ellos, dando lugar así al síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador es el desgaste físico y emocional que experimenta el cuidador, que convive y cuida en solitario a un enfermo durante un largo periodo de tiempo. Esto desencadena muchos síntomas, o sea, da lugar a síntomas físicos y psíquicos. Psíquicos como frustración, desmotivación, falta de concentración, o síntomas físicos como problemas cardiovasculares, respiratorios, digestivos, trastornos del sueño. Para ello, las personas que se encuentran en esta situación se les aconseja acudir a un profesional de la salud mental, que descanse bien, que se alimente bien y, sobre todo, que acepte la enfermedad. Si alguien está interesado en saber su estado de sobrecarga, hay un test que se conoce como test de Zarit, que consta de unas 22 preguntas más o menos, en el que en cuanto a unos parámetros tú puedes ver tu estado o nivel de sobrecarga. Número de cuidadores que ayudan al paciente. En cuanto a los argumentos esgrimidos anteriormente, el paciente es ayudado entre 1 o 2 personas, cargando de nuevo con la sobrecarga que esto conlleva. Esto puede darse, por ejemplo, a que la familia haya más miembros, pero no quieran o no pueden hacerse cargo de esa responsabilidad, o que el familiar o el enfermo no tenga más familia y sea esa persona o esas 2 personas la que acaben llevando esa función, porque no les queda más remedio. Actividad de cuidado que realiza el cuidador durante el día. Un 57,2% suma de ambas asegura realizar una gran actividad durante el día. Esto supone estar las 24 horas del día pendiente del enfermo, dejando así a un lado sus relaciones personales, a su familia, a sus trabajos, sus hobbies, solo y exclusivamente para cuidar al enfermo. ¿Recibe ayudas económicas? Se calcula que el coste estimado por enfermo al año es de 27.000 euros. Los costes económicos principales son ingresos de residencias, centros de día, gastos en medicamentos, en atención sanitaria. Una persona que tiene Alzheimer puede tener acceso a centros de día, residencias o asociaciones, pero muchas familias no pueden suplir esas necesidades porque no cuentan con la suficiente cantidad de dinero. Desgraciadamente, tan solo un 27% sí que pueden permitírselo. Esto puede suponer un gran problema en el futuro. Según muchos científicos, se estima que en los próximos años el número de personas de Alzheimer pueda llegar a duplicarse. Si no invertimos en ayudas económicas hoy en día, la enfermedad seguirá avanzando. Además, la falta de residencias unida a las inmensas listas de espera por la gran demanda de pacientes no ayuda a mejorar la situación. Si a día de hoy nuestros mayores tienen este tipo de problemas, el futuro no es muy esperanzador para nosotros. Las conclusiones a las que yo he llegado mediante estas encuestas son las siguientes: que un enfermo de Alzheimer se ve la necesidad de ser atendido a las 24 horas. Según las estadísticas, la figura de cuidador suele ser una hija de mediana edad que suele estar sometida a una gran sobrecarga física y mental. Lamentablemente, no se invierte económicamente como se debería. Y por último, la previsión de futuro no es muy halagüeña, ya que el número de personas mayores va en aumento y la disponibilidad de centros de atención es insuficiente. Finalmente, como de bien nacido es ser agradecido, me gustaría dar las gracias a mi tutora María Luisa por la dedicación y confianza que ha tenido en mí desde el primer momento. También quiero señalar el apoyo que he recibido por parte de mis amigas y mi familia, que me han ayudado a seguir adelante. Y además, un proyecto de investigación es fruto de un trabajo de campo y extracción de resultados. Por lo tanto, quiero agradecer a la asociación de AFA por la ayuda que he tenido. Esto es todo, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de responderles. Muchas gracias. Enhorabuena, la verdad. Todos los proyectos que se han presentado han sido impresionantes. Yo me he quedado impresionado con todos, la verdad. Yo creo que es la diferencia que veo, que todos son muy buenos, pero es que lo has hecho partiendo de una situación en la que tú vives, y eso yo creo que también es muy importante. Tú estás ahí dentro. Entonces, es verdad que la gente que también hemos vivido situaciones así parecidas, por desgracia, pues nos sentimos bastante identificados con eso.
Yo te quería hacer una pregunta. Me ha llamado mucho dentro del estudio estadístico cómo has podido hacerlo. Me gustaría saber cómo has obtenido los datos con la gente de la asociación. No sé si te has reunido con ellos o has sido a través de encuestas online o cómo lo has hecho. Yo elaboré unas preguntas y entonces dije, ¿a quién se lo puedo hacer? Así, a un conjunto de gente. Y entonces lo llevé a la asociación de AFA, que está ahí arriba, y entregué unos papeles. No, online no, porque sabía que las personas a las que los cuidadores iban a ser gente mayor y que iba a ser un poco difícil pues darles unas encuestas online. Así que les llevé el papel al principio de verano, luego al final de verano lo recogí y ya está. Lo he hecho todo a mano y tal. Pero bueno. Pues enhorabuena, ya ha trabajado también. Y luego también muy interesante el dato sobre las ayudas económicas, que yo creo que ahora mismo la mayoría de gente cuida en casa. Y es un dato que quizá hasta las administraciones tendrían que tener muy en cuenta. Muchas gracias. Sí, nada, gracias. Hola Lucía, buenos días. Enhorabuena. La verdad que leyendo el trabajo he aprendido mucho sobre esta enfermedad, que era bastante desconocida para mí y sobre todo lo que hay detrás. Pero es que escuchándote hoy, creo que incluso podría decir que me llega a emocionar con la pasión y el entusiasmo que has puesto en el tema, así que mi enhorabuena, ¿vale? Me ha gustado mucho la manera en la que has dividido la atención a los cuidadores y especialmente un dato que ha llamado mucho mi atención ha sido el tema del género y el foco que has puesto. Sí es cierto que has destacado que es algo que gracias a Dios está cambiando, pero ¿qué medidas crees que se podrían tomar para que los cuidadores que la igualdad de género llegara a los cuidadores? A ver, esto es un problema que no es de ahora. Como ya he dicho, viene de antes. En su momento, pues los hombres se dedicaban a las labores pues, públicas, como ya he dicho, y las mujeres, pues nada, se quedaban en la casa a cuidar a los hijos, a cuidar a los mayores y demás. Yo es que no sabía qué hacer porque es que es una situación familiar y entonces yo, por ejemplo, en mi familia, en mi caso, esto no se lleva a cabo. O sea, ahí todo el mundo lo hacía. Entonces, yo qué sé, concienciar más a la gente, dar charlas, no sé, falta de información luego a luego, porque luego es que es una actividad que es muy bonita, es que cuidar a una persona a la que tú quieres y yo qué sé, es muy bonito, no sé. Yo concienciaría más a la sociedad y ya está. Muchas gracias. A ti. Bueno, enhorabuena por tu exposición y en cuanto al proyecto en general, a mí me gustaría destacar eso, la gran sensibilidad que has mostrado en todo el trabajo ante la situación de los enfermos y las familias. Te voy a hacer una pregunta un poco larga, pero luego te la resumo. En tu contacto con colectivos relacionados con enfermos y con los mismos enfermos, ¿has podido entrever propuestas o alternativas que puedan permitir atender a estos enfermos sin que suponga una carga excesiva para sus familiares? Ahora es cuando te lo resumo. Vale. ¿Cuál es el futuro, siempre desde una visión positiva, cuál es el futuro de la atención a los enfermos de Alzheimer? Como a día de hoy esto siga así, ya te digo que no va a haber mucho futuro, la situación va a empeorar. Entonces, con este proyecto yo lo que he querido es concienciar a la sociedad, a vosotros, que no se invierte económicamente en investigación. Es que si invirtiésemos en investigación probablemente encontraríamos un tratamiento definitivo que pues, da la cura, pero es que a día de hoy es que aún encima hay muy pocas residencias, hay muy poca atención. Es que no se tiene en cuenta esta enfermedad. Así que, pues nada, espero que esto mejore y se invierta en investigación.